¿verdad? Sí, hermoso. Recuerdo a ese capítulo que vemos tanto cuando tenemos la Cena del Señor, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo trae un reto diciendo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y termina esa frase diciendo: somos de los hombres los más miserables, si Cristo no resucitó. Pero luego cambia de tono y dice: pero Cristo resucitó. Y si eso es cierto, y presenta ya más de 500 testigos, y somos de los más bendecidos en el mundo. Gracias a Dios que Cristo ha resucitado, y es en esa resurrección que nosotros tenemos esperanza. La semana pasada empecé un mensaje que quería haber terminado, pero no pude, y tenía que ver con el oír, la capacidad que tenemos de escuchar bien. No sé de ti, pero a veces yo cuando me siento con algunos amigos para comer y veo que están muy distraídos, ellos se ponen a hablar, yo procuro prestar atención, y cuando les vas a decir algo, de repente giran la vista y tú sigues hablando, y evidentemente no están prestando atención y te molesta, ¿no? Porque tú has prestado toda la atención y quieres seguir el argumento, quieres seguir el diálogo, pero de alguna manera se han desfasado, han perdido completamente el enfoque. Por lo tanto, la comunicación se rompe. Esto también puede pasar con la palabra de Dios. La semana pasada presenté algunos versículos muy interesantes donde dicen cada uno de ellos: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ese oiga es presta atención, es importante, no puedes perdértelo, porque si pierdes lo que se va a decir, entonces vas a pagar con las consecuencias. Y sin embargo, si escuchas con atención para obedecer, entonces vamos a recibir la bendición. Esta tarde aquí tenemos buenos oidores y posiblemente tengamos malos oidores. La semana pasada tuvimos una señora que fue muy buena oidora y escuchó y recibió a Cristo como su Salvador. Y vimos que la importancia de ser buenos oidores, precisamente en el libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, vas a ver esa palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene que decir a las iglesias. Aunque puedas ver aquí un hombre hoy en día como cualquier otro, si está trayendo la palabra de Dios, espero que todos prestemos atención. Porque si no lo hacemos, podemos perdernos muchas bendiciones. Si oímos, pero luego no practicamos, vamos a perder bendiciones. Vamos a sufrir quizá estancamiento espiritual. Vamos a oír, vamos a quizás ser bendecidos, como va a terminar este mensaje. Vamos a ver un pasaje donde para muchos el oír al profeta Ezequiel hablando, decía que eso era como música en sus oídos. Cuando cantaban cánticos, era maravilloso, pero luego no respondían con obediencia. La semana pasada toqué el primer punto y hablé sobre los 3 tipos de oyentes. Uno que vemos en Hebreos capítulo 5:11 nos habla de los torpes de oído. Torpes de oído. Dice en Hebreos 5:11: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, es decir, oyen pero no prestan atención. No tienen sus sentidos entonados, no tienen el radar puesto para captar lo que dice. Y dice ahí: por cuanto os habéis hecho. Es decir, ellos mismos han decidido, son selectivos en lo que quieren oír, lo que van a oír. Tardos para oír lo llaman. También hablé la semana pasada del segundo tipo de oyente, y nos lo presenta en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Y estos son aquellos que tienen comezón de oír. ¿Sabéis lo que es comezón? No utilizamos esa palabra hoy en día.
pero si la miras en el diccionario significa picazón. Es decir, tienen oídos solo para algunas cosas. ¿Has conocido a alguna persona así? Que puedes querer decirles algo muy importante, pero no les interesa. Solo quieren hablar de lo que quieren hablar. Me acuerdo en mis tiempos de pescador, hubo una época cuando me gustaba ir a pescar. Bueno, tenía una Zodiac y todo eso. Cuando hablaba a los hermanos que les gustaba pescar, digo, este sábado voy a pescar. Si alguno quiere venir, aquellos que tenían ganas de pescar decían, ¡yo voy! Y sin embargo, otros ni les llamaba la atención. Estaba claro que ellos les gustaba eso y por lo tanto tenían la antena puesta a ese tema. Bueno, pues hay también algunos que en el sentido espiritual tienen comezón de oír. Según de Pedro 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír lo que dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros conforme a sus inclinaciones pecaminosas. Y esto, dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y en los posteriores tiempos, por cierto, estamos viviéndolos ya. Hay gente que quiere escuchar, pero solo quiere escuchar lo que quiere escuchar, lo que a ellos les interesa. Si les das sana doctrina, no quieren. Es demasiado aburrido, demasiado exigente, intolerante. Y quieren otra cosa. Sin embargo, el apóstol Pablo dice a Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el creyente, hermanos, que tiene oído atento, quiere escuchar eso. Lo decimos muchas veces, pero en algunas iglesias hoy en día lo único que se oye son historias. Se puede utilizar la Biblia como trampolín, se utiliza un versículo, de ahí se van las historias. Y luego 45 minutos de alabanza que todo el mundo se pone a salvar. Somos de ese tipo, que solo nos interesan algunas cosas y lo que no nos llama la atención sencillamente de la palabra de Dios lo descartamos. Pues hermanos, vamos a ver que al final podemos incluso experimentar la misma reacción de parte de Dios, que Él no quiere escucharnos a nosotros cuando oramos. El tercer tipo de oyente, y espero que todos seamos aquí de esta manera, es el que tiene corazón noble y bueno. Y lo vemos precisamente en dos pasajes. Y Jesús habla de ellos. En Lucas capítulo 8, versículo 15, dice más, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa parábola, hermanos, es preciosa porque habla de diferentes tipos de tierra. Alguna tierra es pisoteada y cae la semilla y no aprovecha. Otra es una tierra que está plagada de malas hierbas, de los afanes de esta vida. También cae en esa tierra, pero esa mala hierba la ahoga y no da fruto. Habla de 4 diferentes tipos de tierras. Una que está pisoteada, otra donde vienen las aves del cielo y se la llevan. Solo la que es, como dice aquí, buena tierra. Estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra. La retienen. Abren sus corazones a la palabra y no se olvidan de ella. No, 5 minutos después del culto dicen, qué bonito fue el culto, y volvemos al trajín de la vida. No, es los que dicen, eso es importante. Eso yo me he tocado el corazón y yo tengo que responder a ese desafío que el Señor me ha dado. Y empiezan a hacer ajustes con su vida. Alinean su vida a la voluntad de Dios. Estos, hermanos, que perseveran de esta manera, serán bendecidos. Los que lo oyen serán, como dice Santiago, en ese ejemplo, dice que serán como aquellos que se miran en el espejo y se van y se olvidan cómo eran, pero aquellos que miran atentamente para luego realizar lo que dice, estos serán bienaventurados en todo lo que hacen. Queremos ser este tipo de oyentes, porque si no lo somos, hermanos, vamos a sufrir pérdida. No es la mano de Dios la que se acorta, es más bien el oído nuestro que se acorta y por lo tanto no puede recibir la bendición de Dios.
Dios. Ojalá, hermanos, fuéramos así, de corazón noble y bueno. Y precisamente el Señor nos da un ejemplo. ¿Os acordáis de los bereanos? El apóstol Pablo va predicando por aquí, por allá, llega a Tesalónica, predica, y la gente en Tesalónica respondió muy bien. De ahí, primera de Tesalonicenses, la iglesia que se estableció allí. Pero luego va a otro pueblo llamado Berea y allí predica la palabra. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran solicitud. ¿Cuántos aquí esta mañana han venido para recibir la palabra con gran solicitud? Amén. Si estás aquí y dices, no eres de esos. Si ya te has desfasado, estás pensando que tienes que comprar el pollo y el pan y luego tienes que hacer, ya no eres de esos. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nota cómo, porque eran nobles, recibir la palabra con gran solicitud y luego comprueban si esa palabra se ajusta a las escrituras. Esto significa que tienen que estar tomando notas. Esto significa que han tenido que entender lo que se ha dicho para luego compararlo para ver si es cierto. Y ojalá, hermanos, aquí estuviéramos todos diciendo, amén lo que dice el pastor, pero yo voy a comprobar lo que dice en casa para ver si es cierto. Dirás, no, yo no hago eso porque a mí me cae muy bien el pastor, él es muy inteligente, gracias. Él sabe lo que dice, pero puedo equivocarme. De hecho, en una ocasión estuve predicando aquí en la iglesia sobre un tema y no sé por qué me dio por decir algo que no pensé y un hermano estaba muy atento. Y después del culto me llevó atrás y dijo, pastor, ¿usted dijo esto? Y yo, no, sí lo dijo. ¿No dijo esto, pastor? Sí, lo dijo. ¿Lo dije yo? Sí. Y dice, no me digas, lo dije. Pues no quise decir eso, quise decir otra cosa. Y dice, pues usted dijo esto. El domingo siguiente dije, hermano, cuando dije esto, no era verdad. Me equivoqué, no lo estuve pensando. De hecho, el miércoles, fue el miércoles cuando estaba diciendo algo y todo el grupo me corrigió. Estaba leyendo un pasaje. Y yo, no, usted ha dicho. Digo, no, yo he dicho eso. Y me dije, Antonio, que estaba visitando, nos dijo, yo ya tenía la pistola preparada. Qué bueno cuando los hermanos prestan atención. Yo necesito corrección, porque a veces estoy pensando una cosa y digo otra. Entonces, es muy importante ser buenos oidores. Ahora, ¿quién aquí necesita ser mejor oidor? Amén. Aquí todos estamos de acuerdo. ¿Quién necesita aprender a escuchar mejor? Pues de esto va a depender mucho tu futuro. Vamos a tener una palabra de oración y luego quiero daros 5 buenas razones por las que es importante que seamos buenos oidores. Vamos todos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por los hermanos que han venido hoy. Ayúdanos a recordar que no venimos a un club religioso, que no venimos para ser servidos, que venimos, Señor, porque queremos ser una bendición, queremos edificar, queremos estimular al amor y a las buenas obras. Pero también venimos, Señor, con necesidad. Necesitamos aprender más de ti. Necesitamos, Señor, recibir tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes para que podamos conocer las áreas que necesitan ser cambiadas. Necesitamos de ti esta tarde, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada corazón. Obra en el mío. Yo lo necesito también. Ayúdanos a convertirnos en mejores oidores. En Cristo Jesús. Amén. La importancia de escuchar bien. 5 razones por las cuales es importante que seamos buenos oidores. Primera, toma nota. Es esencial para ser bendecido. Otra vez, no quiero que levantes la mano, pero si estás aquí y tú dices, yo necesito bendición, quiero la bendición de Dios, entonces es muy importante no solamente que escuchemos con atención. Escucha. Lo voy a repetir mucho, escucha. No solamente que escuchemos con atención, sino que lo escuchemos para hacer algo al respecto. Para aquellos dispuestos a escuchar correctamente, hay maravillosas cosas que el Señor quiere ofrecernos.
Mira, por ejemplo, lo que dice en Mateo capítulo 13, 16 a 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, toma nota, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, David, Daniel, Salomón, muchos del Antiguo Testamento hubieran querido escuchar este mismo mensaje. Hubieran dado quizás su brazo, pero no pudieron. Hubieran querido saber más del Mesías que iba a venir. Y aquí constantemente se habla de Jesús. Para nosotros ya no es un misterio. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿A quién ven? Pues ya habéis visto al Mesías, habéis visto al Salvador, habéis escuchado al Salvador, habéis recibido al Salvador. Esto es algo que los antiguos hubieran deseado con todo anhelo ver y oír y no lo vieron. Si hubieras dicho a David, a Daniel y a todos aquellos patriarcas, mira, vamos a meterles una máquina de tiempo y vamos a ir al Nuevo Testamento para que podáis escuchar al Mesías y verle. Hubieran dicho, por favor, ¿puedo hacer eso? Y nosotros, hermano, lo tenemos en la mano y a veces hacemos, ya lo sabía. Cosas relacionadas con las maravillosas bendiciones que ahora están disponibles en Cristo. Mira lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El hecho de que estemos en Cristo, aquellos que conocen a Cristo por Salvador, tienen grandes bendiciones ya reservadas en el cielo. Ya las tienen allí. Pero para poder recibir eso, hermanos, tenemos que escuchar bien, con atención. Por lo tanto, el escuchar bien es esencial para ser bendecido. Ahora, y tomando nota, porque se va a ir poniendo más interesante, también es esencial para tener una fe salvadora. ¿Qué significa eso? Todos tenemos fe aquí, y la gente que anda por ahí fuera también tiene fe. Es una fe natural. De hecho, cada vez que te montas en un ascensor, estás poniendo tu confianza, tu fe en el ascensor, si no, no te montarías. El hecho de que te montes en un avión todos los días, hermano Juanjo, es porque esas 2 millones de piezas que tiene el avión no te van a fallar. ¿Verdad? Así es. Pones tu confianza en los mecánicos, en la ingeniería, dices, venga, vamos allá, y no tienes que pensar, la pieza 258, ¿estará bien o no? Y la 59, y aquí 2 millones. No, y dices, pones tu fe ahí. Cada vez que tienes que montarte en un coche, estás poniendo confianza en el coche. Es una fe natural. Pero hay una fe que la Biblia llama, en teología le llamamos fe salvadora. Que es cuando tú comprendes que tienes una necesidad, que estás perdido, que estás condenado por tu pecado y que Cristo ha provisto para salvarte. Y es cuando te comprendes eso y dices, sí, yo confío en lo que Cristo ha hecho. Yo pongo mi confianza en lo que Él hizo en la cruz, no en mis propias obras. Esa fe salvadora es importante. En Romanos 1, versículo 16 a 17, Pablo habla de lo importante que es poner nuestra confianza en el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y también a los españoles, y también a los venezolanos, y también a los cubanos no. En estas 2 categorías entra todo el mundo. Si tú no eres judío, eres griego, gentil, por así decirlo. Ahora, vamos a seguir. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe
Es muy importante, hermanos, escuchar el mensaje del Evangelio. Y qué bendición tan grande cuando una persona lo escucha y dice, yo tengo esa necesidad. Hemos visto 2 personas, bueno, si voy más atrás, 3 personas en los últimos meses descargando su confianza, su fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y la bendición que es, ¿verdad, hermano Luke, hermana Bea, poder ver a una persona que está ahí con esa fe salvadora y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para librarme de esa condenación? Y le dices, pon tu confianza en la obra terminada del Señor Jesucristo. Pídele con todo tu corazón que te salve, que entre en tu corazón y te salve. Yo fui con esa fe salvadora al Señor el 4 de noviembre de 1980, hace ya 44 años. Y aunque han pasado muchos años, sigo maravillado de que Él quisiera dar su vida por mí. Pero yo pude experimentar esa salvación, recibir esa salvación, porque escuché con fe. Es decir, no solamente escuché información, entendí que esa información era verdad y yo me la apropié. Y curiosamente, mira lo que dice en Romanos 10, versículo 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y yo añadiría, y qué bendecidos son aquellos que escuchen ese mensaje y se lo apropien. Por cierto, si tú estás aquí y todavía no te lo has apropiado, estás a tiempo. El que tiene oídos para oír, oiga, este es el mensaje, hermanos, de salvación del que estoy hablando ahora mismo. Hay salvación para la persona que es pecadora. La paga de pecado es muerte, mala noticia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La buena noticia. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para recibir esa salvación? Tener una fe, confianza en decir, Señor, no dependo de mis buenas obras, dependo de tu gran obra en la cruz, esa obra de redención. Ahora me la voy a apropiar, no voy a descartar este mensaje para otro día, lo voy a hacer ahora, voy a tomar ese paso de fe hoy. Hay gente que, como Félix, ¿os acordáis cuando Pablo habla a Félix, me parece que fue, le dijo, Félix, por poco me persuades a ser cristiano? Después de hacer una exposición impresionante del apóstol Pablo, le trajo todo tipo de evidencias y respondió, por poco, dijo, por poco, por mucho más quisiera que fuera salvo. Félix se fue ese día como oidor olvidadizo, cuando podía haberse ido como hijo de Dios si hubiera recibido el mensaje de salvación. Hermanos, es importante escuchar, y escuchar bien, y responder cuando el Señor nos habla. Ahora, sigamos, porque hay mucho aquí que leer, mucho pan que rebanar, como decía mi madre. También es esencial para dar frutos. En Lucas capítulo 8, versículos 9 al 15, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Se refiere a la palabra de sembrador. El sembrador sale a sembrar, la semilla es eficaz, el sembrador es eficaz, pero la tierra depende de qué tipo de tierra, así será el fruto. Y claro, al no entenderlo, los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué significa esta parábola? Y el Señor dice, esta es pues la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, pues escucha, ese es un tipo de oyente, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué corazón tenemos esta mañana? Dirás, pastor, yo quiero dar frutos. Hay gente que lleva años en Cristo y apenas se ven frutos. Y da mucha pena eso. La verdad que es entristece mucho el corazón. Porque no es que la palabra de Dios haya escaseado, es que sencillamente se han dejado llevar por los placeres, la riqueza, los afanes, y todo esto ahoga la palabra que han recibido. No sabéis, hermanos, cómo se me pone el corazón cuando veo que quizá ha venido alguna visita, alguien invitado, y saben que no tienen a Cristo, no lo han recibido, y escuchan el mensaje y pones todo tu corazón para que puedan entender. Y ahora, mientras que estás predicando, estás orando, Señor, que el Espíritu Santo les convenza. Y al final del culto dicen, muchas gracias, muy bonito, pastor, se van. Y digo, pero no te vayas así. Y se pierden. Y pasan los meses, los años, y luego oyes, no, fulanito falleció. ¿Cómo? Le dio un ataque al corazón. O tuvo una enfermedad, o le atropelló algo, no sé. Y dices tú, qué pena que aquel día no se aprovecharan del mensaje. Un día van a estar delante de Dios en el gran trono blanco para recibir las palabras, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, ¿escuchaste? ¿Pero cuándo escuché? Quizá, no sé, esto lo veo yo como si fuese una película, se presentan cada momento de tu vida y te mira, ¿te acuerdas de aquel día que estuviste en tal iglesia, escuchaste ese mensaje de salvación? Ah, sí, ahora me acuerdo. Escuchaste ese mensaje de salvación y ¿qué hiciste con ello? Te marchaste igual que viniste, sin responder a ello. Solo para recibir las últimas palabras, fuera de mi presencia. Pues no sé de ti, pero a mí se me pone el corazón como un nudo diciendo, Señor, ¿qué hace falta hacer? Me dan ganas de coger a la persona y decirle, no, no te vayas, sacudirle un poquito. Y decir, por favor, recibe ese mensaje. Tu eternidad depende de ello. Pero ¿qué tal de aquellos cristianos que sí reciben la palabra de salvación y hacen, por lo menos en apariencia, hacen como que han recibido a Cristo como Salvador, pero luego pasan los meses y los años y no alinean su vida con la palabra que han escuchado? Cada decisión que toman es según lo que te pide el momento. Y no, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo puedo alinear mi familia? ¿Cómo puedo alinear mi trabajo? ¿Cómo puedo alinear cada situación en mi vida? Porque mi vida es de Él. Él me la ha comprado. Él pagó con su vida. Amén. ¿Cómo puedo alinear mi vida para estar en forma, en orden con su voluntad? Pues para tener, hermanos, para poder dar fruto hace falta escuchar con atención y luego actuar con atención. ¿Os acordáis que estuvimos viendo el libro de Colosenses? Pablo trata este tema en Colosenses 1, versículos 4 al 6, donde dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo se alegra cuando llega Epafras a Roma y le cuenta a Epafras la historia de lo que ha ocurrido en Colosas, de las personas que han respondido al Evangelio y de cómo estos creyentes están respondiendo aún a pesar de tener todo tipo de dificultades. Y el corazón de Pablo se hincha.
de alegría. Y por inspiración del Espíritu Santo escribe la carta de Colosenses diciendo: no sabéis, hermanos, la alegría que me da que cuando oísteis el Evangelio respondisteis con fe. Pero no solamente eso, sino que seguisteis respondiendo con fe a los desafíos que el Señor os ponía cada día delante. Y oímos de vuestra fe que está trayendo fruto. Lo mismo escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 3, donde dice que Pablo llega a Tesalónica, predica la palabra, y por la persecución que hubo, apenas en 2 semanas tuvo que salir de la ciudad, tuvo que dejar a los hermanos allí. Pero meses después oye de lo que ha pasado con los hermanos. Dice: hemos oído el trabajo de vuestro amor. Hemos oído del fruto de vuestra fe. Y sigue escribiendo diciendo: nos llenamos de gozo al ver cómo ahora vosotros estáis predicando el Evangelio y otros están llegando al conocimiento de Cristo por el fruto que están viendo en vosotros. Hermanos, un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo y con el tiempo se ve que no da fruto, es una desgracia. Tanta desgracia como sería si tú tuvieras un hijo y le recibes el primer día en tus brazos y le crías, le das de comer y le enseñas, y pasan los meses y pasan los años y ves que es un hijo rebelde, un hijo que no hace caso, que le dice las cosas y no presta atención y se mete en problemas, y ves que su vida va a ir de mal en peor, y él luego pasa por la adolescencia y sigue sin escuchar, y luego ves cómo su vida la arruina por el hecho de que no ha prestado atención. Lo mismo es, hermanos, para un creyente que empezó bien, pero luego se distrajo y dejó que todo lo demás se pusiera primero. Ahora, también es esencial escuchar bien por causa de la apostasía. Sabéis que Pablo habla de eso. En los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe. Dirás, ¿qué es eso de la apostasía? Es un apartamiento de la fe. Mira lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 2, 1 al 3, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Deslizándose, dice. Aquí no vamos a escurrirnos en un trozo de hielo en invierno, pero en Madrid, en pleno invierno, la acera se congela y tienes que andar así. Si te descuidas, ya estás en el suelo. Te deslizas. Si no tienes cuidado, enseguida, ¡pum!, ya estás. Y te puedes desnucar. Hay mucha gente que ha quedado en silla de ruedas por haberse deslizado, por haberse escurrido. Muchas veces yo miraba de la ventana de mi piso a la gente, me reía cuando tenía que estar lamentándolo. Me reía cuando se caían. Y decía: pero Sammy, qué cruel eres. Te ríes de las desgracias de los demás. Pero que era risa, porque se ponían a bailar en el aire, ¿no? Bueno, puede parecer risa, pero hermanos, hay personas que se deslizan por el hecho de que no han ido andando con cuidado. Pensaban de que el terreno era firme cuando realmente era escurridizo. Y vivimos tiempos, hermanos, en los que muchos no andan con cuidado. También es esencial escuchar bien para evitar el rechazo y la condenación de Dios. Mira lo que dice Mateo 10, versículo 14 al 15. Dice: si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sabéis por qué será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra cuando eran perversos? Porque recibieron menos revelación que los de Jerusalén. Jerusalén recibió profeta tras profeta, aviso tras aviso, y no escucharon.
Lo que significa, hermanos, que ignorar lo que Dios dice trae consecuencias. Al rechazar la palabra de Dios, algunas personas se colocan en una posición desfavorable para recibir esa vida eterna. Mira lo que dice en Hechos 13, 44 a 49. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros la palabra era necesaria que se os hablase primero, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación a lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, dice, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados, o pues, lo que se pusieron en orden de lo que habían recibido para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahí vemos, hermanos, la importancia de ponernos en orden. Voy a dar un ejemplo. Mañana están regalando aquí, no sé, ropa o algo, comida. Es algo, imagínate lo que sea, lo que también más te gusta. Y te dice, tienes que ponerte en orden de fila, tienes que ponerte en la fila. Y tú decides que no te pones en orden, estás ahí esperando. Y ves que van pasando las personas, y cada persona que se ha puesto en orden, como se les ha mandado, van recibiendo el beneficio. Pero esta persona no se ha puesto en orden, no se ha colocado como está mandado. A eso se refiere. Aquellas personas que escucharon y dijeron, yo me pongo en fila, yo quiero ser un beneficiario de esa salvación. Ordenaron su camino para poder recibir la bendición. También, hermanos, es importante porque cuando nosotros hacemos oídos sordos al Señor, sabéis que el Señor también hace oídos sordos. Sí. Señor, por favor, bendíceme en esto, que tengo este problema. Pero nos ha estado hablando y no respondemos con obediencia. ¿No te ha parecido en alguna ocasión en tu vida que orabas y tus oraciones parecía que rebotaban del cielo, del techo? No llegaban a ningún sitio. Parecían que llegaban a oídos sordos. Dirás tú, pero ¿por qué siento que Dios no escucha? No es que Dios esté sordo, sencillamente miran como nosotros respondemos a su palabra, sencillamente dicen, mira, no me hables. Atiende primero lo que yo tengo que decir para que yo pueda atender a lo que tú necesitas. Bien, os he dado algunas razones por las que es importante oír bien. Ahora, quiero daros ahora por último pasos para escuchar mejor. Primero, cuando vengas a escuchar la palabra, convierte el escuchar en un acto de adoración. ¿Sabéis qué significa eso? No solamente cantar las canciones es un acto de adoración. No solamente dar la ofrenda es un acto de adoración. No solamente el servicio que hacemos es un acto de adoración. También el escuchar la palabra es un acto de adoración. La forma en que escuchas con atención la lectura de la palabra de Dios es una indicación de tu devoción a Dios, así como cuando oras y cantas alabanzas. Por lo tanto, cuando tengas la oportunidad de escuchar, hazlo con una actitud de adoración. Piensa, por ejemplo, recibe ese mensaje como lo recibirías si fuese una persona importante que tú admiras. Si os dijera, mira, el domingo que viene he conseguido que venga el apóstol Pablo a la iglesia bautista de Arroyo. Hermanos, el domingo que viene a las 12:15, el apóstol, el Señor Jesucristo va a venir también. Y lo pongo en los periódicos. La gente, claro, lo recibe con incredulidad, pero imagínate aquellos que dicen, oye,
que la iglesia bautista el domingo que viene va a predicar Pablo. Y el Señor va a estar allí también. ¿Vendrías? Sí. ¿Cómo escucharías? ¿Verdad que tu oído estaría abierto completamente? Os digo porque la actitud con la que escuchamos marca una diferencia en nosotros. Recuerdo hace años estaba en Madrid y el pastor me dijo, mira Sammy, en Washington DC van a tener una conferencia mundial de misiones. Digo, sí, pero Washington DC está muy lejos. Dice, pero van a venir gente de todo el mundo, van a predicar tal, gente que yo admiraba muchísimo. Digo, ¿por qué lo considera así? Por lo menos óralo. Yo lo puse en oración. Yo dije, Marisa, ¿te gustaría ir a Washington estos 4 días de conferencia? Lo van a tener en el Salón de la Constitución. Es un salón muy emblemático en Washington. Bueno, lo pusimos en oración y dije, Señor, si tú provees los medios, vamos. Y me salieron ciertos trabajos de pintura de frescos y conseguí el dinero. Yo tenía el corazón que me saltaba de alegría. Decía, por fin vamos a poder ir a Washington. Pero llegamos a Virginia y pues allí tuvieron que coger un coche para luego ir a Washington. O sea, que no solamente teníamos las horas de vuelo, más luego teníamos un montón de kilómetros en coche. Y tenía tal expectación en el corazón que cuando llegó el día, déjame que te diga esto, llegó el día y el grupo con el que teníamos que ir salió antes que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues no vamos a poder ir. Dije yo, pues vamos a ir como sea. Cogemos el coche y vamos a la ciudad y vamos a ver cómo. Y me decían, no, la ciudad es muy peligrosa, vais a entrar por lugares muy peligrosos. Hemos llegado hasta aquí, vamos a ir allí. Vamos a ir, no me lo voy a perder. Y hermano, no voy a contar la historia, pero fue una aventura aquello. Pero por fin llegamos al salón, había más de 3.000 personas. El coro estaba compuesto de 100 y pico cantantes, increíbles, igual que los que tenemos aquí. Lo digo en serio. Y luego salió el primer predicador. Yo estaba así, elevado del asiento, más o menos 10 centímetros. Fue de tal bendición, y dije, Señor, esto es lo más maravilloso que yo he escuchado, las canciones, las mismas que había escuchado, pero dije, qué maravilloso es. Estaba cantando junto con el coro, 3.000 voces educadas, pastores, brazos derechos de pastores, misioneros, gente, hermano, que lleva muchos años con voces muy, muy cultivadas. Me dio la impresión de que aquello tembló. No tembló, pero me dio la impresión. Salió el primer predicador y ¡pum! El golpe en el corazón. Dije, ¡wow! Y terminé el culto, hermano, realmente motivado. Dije, ay Señor, si todos los domingos fueran así. Y como una voz del Señor me decía, que todos los domingos son así. Pero tú has venido con un corazón dispuesto. Y has venido con expectación. Y no te has perdido ni una palabra de la que se ha cantado ni de la que se ha predicado. Y luego tuve que decir, Señor, cuando vuelva a España, voy a hacer del escuchar un acto de adoración. Es muy importante eso. Entonces, cuando vengas a la iglesia, aunque no esté el apóstol Pablo y no esté el Señor Jesucristo y estemos con nosotros, si se está predicando la palabra, escucha con atención. Amén. Haz de ello un acto de adoración. Dale importancia a cada cosa que se dice. Segundo, escucha desde el principio hasta el final. Odio hablar con personas que se tunean para escuchar, los apagan, se tunean. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el tiempo. Hay gente que te escucha las primeras 10 palabras y luego ves que están out, están afuera, ya no te escuchan. Como cuando tu esposa te está hablando. Y ella lo sabe. Te está hablando, es algo muy importante y dice, cariño, que sí.
Soy todo oídos. Y finalmente termina y dice, ¿qué te he dicho? ¿Lo puedes repetir otra vez? Eso es tremendo, porque, hermano, puedes recibir el mensaje y luego apagarte. Me pregunto cómo sería eso, hermano Juanjo, si el capitán del avión te dijese, mira, Juanjo, tenemos que hacer el plan de vuelo, escucha con atención, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y Juanjo dice, ajá, sí, capitán, y luego se desconecta. Y vamos a arrancar. Y a la mitad del vuelo dices tú, Juanjo, responde lo que te dije. Es que no estuve prestando atención y tienes ahí 200 pasajeros detrás. Puede que sea un ejemplo tonto, pero es importante escuchar al capitán. Hermanos, es importante escuchar desde el principio hasta el final. Cuando vas a escuchar a un predicador, ¿tú sabes lo que tiene que hacer el predicador para que sea más o menos coherente su mensaje? Tiene que estudiar el pasaje, tiene que ver pasajes paralelos, tiene que mirar el diccionario, después de haber estudiado bien, luego quizás quiera saber de otros comentaristas bíblicos para ver lo que opinan, para contrastar ideas. Una vez que tienes el mensaje más o menos ya comprendido, ahora tienes que presentarlo de una forma para que sea comprensible y atractivo. Tienes que dar una introducción. Y luego tienes que presentar el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, para que la gente sepa dónde vas. Y luego terminas con una conclusión. Si el predicador tiene que hacer todo este trabajo para que vosotros podáis escucharlo y recibirlo bien, ¿no creéis que vosotros también os toca prestar atención desde el principio hasta el final? También mira al oído, al orador, al predicador, es decir, escucha con tus ojos. No sé de ti, pero cuando hablo con una persona me gusta mirar su cara. No me gusta nada cuando hablo con alguien y están mirando para allá. Mírame a los ojos, porque los ojos hablan, ¿verdad? Dicen que los ojos son el espejo del alma. Yo interpreto mucho, quizás los hispanos somos así, los latinos. Vemos, hay una comunicación corporal. Y tenemos que escuchar con los ojos. ¿No te ha dicho alguna vez tu mujer, pero mírame cuando te hablo? Mírame cuando te hablo. Sí, cariño, déjame que hable, yo sigo hablando. Pero escúchame. Al principio de mi matrimonio escuchaba de esa manera. Sí, claro, tú hablas, yo sigo arreglando esto de aquí. Y luego cuando terminaba ni siquiera me había dado cuenta de que había terminado. Y cuando me tocaba responder a lo que me decía, no sabía lo que había dicho. Y fue entonces cuando las orejas empezaron a estirarse para sí. Las orejas las tengo así abiertas por culpa de mi esposa. No, cierto, no cierto. Pero sí, muchas veces le dieron ganas de estirar las orejas y escucha. Porque sencillamente no escuchamos con atención. Es importante, hermanos, prestar atención con los ojos. Luego, sigue al orador leyendo la Biblia. Aquí seguramente me vais a crucificar. Algunos me llamarán incluso antiguo. Pero no hay nada, hermanos, comparable a tener una Biblia abierta delante de ti para seguir lo que dice el predicador y un bloc de notas para poder tomar nota. Eso nos disciplina, nos ayuda a mantener la atención. Entiendo de que muchos están muy metidos en la tecnología, tienen sus teléfonos. Amén. Es quizás mucho más rápido, pero hermanos, yo tengo un problema con eso. Y no digo que está mal, pero no hay nada como en tu propia espada, con tu propia Biblia, estar marcando, porque ya se convierte en algo personal. El teléfono nunca llega a ser personal. Solo los que tienen 208 años dicen sigue al pastor con la Biblia abierta. ¿Cómo sabes que no te estoy engañando? Por la Biblia. Porque estás comprobándolo, ¿no? Estás comprobándolo. Escucha, hermanos, abre tu Biblia, escucha, mantén la Biblia abierta. Yo cuando tenía a mis hijos en casa,
Y, bueno, perdón, cuando era pequeño, nos traía a la iglesia, no teníamos como ahora separado por el salón, teníamos diferentes salas, pero durante el culto teníamos a los niños sentados al lado. ¿Tú sabes lo que es tener a un niño de 6 años sentado durante 45 minutos calladito? Como eran mis hijos. Imposible. Gaby era hiperactivo. Parecía que tenía hormigas en los pantalones siempre. Tenerle a este chico sentado, escuchando. No me conformaba con que se sentara y estuviera quieto, no, quería que escuchara. Entonces yo tuve que ser muy inventivo. Y le dije, hijo, mira, toma este cuaderno, y aunque no sabes escribir, sabes dibujar. Y él sabía dibujar muy bien. Le dije, escucha el mensaje. Si eres capaz, aunque sea con garabatos, escribe el versículo, lema. Y luego escucha con atención para que puedas visualizar lo que dice y luego hacer un dibujo. Gabriel era un gran artista, pero hermano se hizo un tremendo artista haciendo eso. Ya cuando tenía 14, 15, 16 años, sus dibujos eran impresionantemente expresivos, eran muy ilustrativos, muy bien dibujados. Hasta el punto de que hubo revistas cristianas que decían, mándanos para poderlo ilustrar en las revistas. Todo eso empezó porque yo le dije, hijo, lo que vas a escuchar es importante y aunque no puedas tomar notas, puedes visualizarlo. Y Gaby era como yo, era todo visual. Luego también escucha con fe. Escucha con la voluntad de aceptar y creer lo que muestra la palabra de Dios. En Hebreos 4, 1 al 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No había fe. Hermano, no sé cómo será el hermano Timoteo, yo sé que él trabaja muy bien su material y el hermano Clayton también. Pero tú sabes lo que es a veces dedicar 8, 10, 15 horas para preparar un mensaje. Y luego recibes a gente que dice, no, es que no pude porque tuve un cumpleaños. Pues muchas gracias por apreciar el trabajo que se está haciendo. O están desfasados. Es que no me apetecía porque estaba muy cansado. Yo también estoy cansado. No estás cansado para lo que te gusta. Eso me lo decía mi madre constantemente. Más hace el que quiere que el que puede. Mamá, no puedo. Si te doy 5 euros, sí. Sí. Entonces no es que no puedas, es que te interesan los 5 euros. Tu interés está puesto en esto. Lo que nos gusta lo hacemos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, hermanos, apliquemos eso también a la palabra. Por último, escucha con intención de actuar. Es interesante lo que veo en Ezequiel 33, versículo 30 al 32. Mira cómo respondió la gente al mensaje de Ezequiel. Un mensaje que venía de Dios. Escucha, prestar. No os apaguéis todavía, por favor. Dice así, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra, y oíd qué palabra viene de Jehová. Pues bueno, ¿no? Venid, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Pastor, muy bien, muchas gracias. Eso fue una bendición. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. ¿Cómo es un cantor de amores? ¡Ay, qué bonito! La cucaracha. No, esa no. ¡Oh, sol mío! Como cantores, como cantor de amores. ¡Ay, me derrito por dentro, ¿no? Dice, amoroso de voz
y que canta bien, y oirán tus palabras. Hasta ahí bien, ¿verdad? Pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Fue interesante este mensaje, porque vemos que la gente puede responder muy bien a un mensaje temporalmente y luego no hacer nada al respecto. Y si es palabra de Dios y la ignoramos, va a haber consecuencias. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Podemos ser mejores oidores. Os he dado algunas ideas que nos pueden ayudar a ser mejores oidores, oidores que aprovechan mejor la palabra. Y es muy importante, para mí esto es muy importante. Yo todavía hay espacio para ser mejor oidor. Y de hecho me disciplino a mí mismo cada vez, me pongo incluso mi propio púlpito ahí cuando tengo que escuchar un mensaje. O mi Biblia, mis anotes, y lo tengo todo preparado. Y cada vez que me suena algo, pum, lo escribo. Y tengo esos apuntes como un tesoro, como cosas que el Señor me ha dado a mí, me ha hablado a mí personalmente, me ha llamado la atención y a las que tengo que responder. Para terminar, hermanos, os voy a decir que si no escuchamos, si no atendemos a la palabra del Señor, hay consecuencias también. Y nos la da precisamente en Isaías 55, 2 al 3, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Pero si saltamos al capítulo 59, vemos como el pueblo no respondía. Mira lo que hace Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabéis que hay momentos en la vida de un cristiano en que oramos y el Señor dice, por favor, no pueden ni mirarnos? Y cuando eso ocurre es algo horrible. Es porque sencillamente hemos tapado el oído cuando Dios habla. Y luego Dios, en respuesta, también tapa el oído. Hermanos, tenemos que ser buenos oidores. Sobre todo cuando la palabra de Dios se abre. Debemos venir con un corazón abierto, listo para recibir la palabra, listo para responder a la palabra y listos para obedecer la palabra. De manera que cuando salgamos podamos ver las oportunidades en el día en aplicar la palabra. Bueno, cuando un cristiano obra de esta manera, hermanos, dará fruto y será grandemente bendecido. Amén. Y el Señor lo utilizará de una manera extraordinaria. Pero tenemos que saberlo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de Dios. Señor, no sé qué tipo de... ¿Cómo nos ves tú como oidores? Yo sé en mi propia vida que ha habido momentos en los que tú hablaste, pero no me interesaba escuchar lo que tenías que decir. Y presté atención a otras cosas que me metieron en problemas.
Y como Padre amoroso nos tienes que disciplinar porque no quieres, Señor, que arruinemos nuestra vida. Gracias, Señor, por aquellos momentos de disciplina, aquellos toques de atención. Tú quieres susurrar a nuestro oído, pero a veces tienes que gritar porque no escuchamos. A veces tienes que producir dolor para llamar nuestra atención. Gracias, Señor, por ese dolor. Porque quizás necesitemos, Señor, ese dolor para poder espabilarnos. Yo no sé qué tipo de oidores hay en esta sala, Señor, pero te pido que por favor grabes este mensaje en cada uno de nosotros. Si hay aquí alguna persona que todavía no te ha recibido como Salvador, Señor, oh Señor, háblales al corazón. Trae convicción a su alma para que vengan hoy. No esperen a otro día. El mañana no está garantizado. Obra, Señor, en ese corazón para que hoy te reciban como Salvador. Pero también puede haber aquí algunos hermanos que ya te recibieron, pero que su vida no muestra frutos dignos de arrepentimiento. Hay mucho afán por las cosas de la vida. Parece que están enredados en el mucho hacer y la iglesia está descuidada. La palabra, el leer la palabra está descuidado. El testificar a otros hablándoles del Evangelio está también descuidado. No hay evidencia, Señor, de que tú reines en el corazón. También te pido por esos corazones, para que, Señor, quebrantes y rompas ese corazón de piedra y lo conviertas en un corazón de carne, que sepa responder en obediencia a ti. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tomemos en serio este mensaje. Y si hace falta, Señor, hacer cambios, pues pon tu dedo donde duele para que los hagamos. Ayúdanos a responder con fe, con una disposición de obedecer. Obra, Padre, en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.